Soy Saúl Sandoval. Participé en Blue Chip como actor y en unos proyectos de paperas. Como actor también. Este drama es un documental de humor negro. Esto es cronológico, son etapas, lo que fue Pixie Pie en los 90s. Lo que fue Blue Shed en todos los 2000s. Wake up in this morning, nothing new to do. Y lo que fue Paperas entre el 2016 y 2017. Club de haters, es de plata su puñal. Club de haters, por la espalda te picarán. Y ahora Gruno. No more leaders, no more favors. You find me easy in the rock and roll. No more longest night for one of us. Son 37 pesos, por favor. Just picked up these glasses for the documentary that we're shooting with Arturo about the blue shit and music in general in Chihuahua. The reason I need them is because I'm from Seattle and everywhere I go I get freaking blinded here. So now I can see!
Mi primera cámara fue una JVC, estamos hablando de 1994. ¿Qué pasa con la luz? Hacía grabaciones con mis amigos de prepa. Tenía la inquietud de estudiar cine en mi ingenua juventud de adolescencia. ¿Cómo sentiste el examen? Fácil. ¿Lo vas a pasar? Sí, sí lo paso. ¿Quién te lo dijo? Un amigo. Sí, sí lo paso, sí lo paso. ¿Quién te dijo? Un amigo me lo dijo. ¿Qué amigo te lo dijo? ¿Quieres saberlo? Sí, ¿por qué? Ve al cementerio esta noche. No seas ridículo. Y ahí lo encontrarás. Llame a ese lugar. Está bien, te llevaré. Te llevaré al cementerio. Esos fueron mis primeros 3 años antes de entrar a la universidad, filmando con esa cámara como un juego, obviamente. Tomaré suerte. Listo. Bueno, en realidad siempre ha sido un juego el grabar y crear, pero en ese momento no había un compromiso un poquito más serio en el sentido estrictamente creativo. Era más bien entretenimiento puro de adolescencia. Obviamente no usábamos edición profesional. Los softwares de computadora no estaban en mi mente, ni siquiera no tenía idea de eso. Este maldito gusano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldito jefe de la Mancha Negra? El maldito jefe de los de la Mancha Negra, no lo hallo. Estoy solo, mis amigos han muerto. Completamente solo. Fue cuando decidí entrar a Bellas Artes y aterricé la idea de que en realidad no tenía el efectivo para entrar a cine. Así que
ni siquiera estaba seguro, pero sentía que podía pintar, ya tenía noción del dibujo y opté por las artes plásticas. Yo soy de Parral, Chihuahua, yo nací allá y me vine acá a vivir a Chihuahua. Era un pretexto nada más para pintar y conocer a otra gente. Véanlo como una idea ingenua o como una tontería, pero así fue realmente. Bueno, finales de los años 90, principios del nuevo milenio, cuando hay como, creo yo, varias escenas, ¿no? Está la escena que va saliendo de los años 80, ¿no? De Esquirla, otras bandas que no recuerdo sus nombres, La Clica por ahí, los años 90, el alcohol lo vendían hasta las 8 de la noche, una cosa así, o sea, hubo bastante represión en esa época. Los que estábamos en la preparatoria éramos constantemente basculeados por la policía, ¿no? Cuando recién ingresé al instituto o facultad, que en realidad antes era un instituto, cada quien buscaba pertenecer a un grupo, ¿no? Como ha sido siempre en todas las sociedades. Entonces encontré una amistad con Alan. Alan estaba en música, pero tomaba clases optativas de nosotros, los de plásticas. Está bien, no. Yo estaba indeciso entre si estudiar ingeniería o estudiar música. Sucedió que en una ocasión, caminando ahí por la deportiva, llegamos hasta donde estaba Bellas Artes, ahora la Facultad de Artes, y había un concierto, no sé qué fecha era o que estaban celebrando. El asunto es que había un templete y estaba tocando un grupo, y recuerdo que tenían tambores y daban unos gritos y como que me impresionó. Entonces me llamó mucho la atención y me gustó mucho como que la magia que tenía el escenario. En los siguientes días empecé a investigar de los requisitos para entrar a Bellas Artes. El mayo va a tener este pie y te lo va a quitar. Y ahí va a estar parado. Ay, no. Vete. Entonces ahí en el grupo de Tronco Común, que es donde me juntaba con los de artes plásticas, fue donde conocí a Arturo. Empezamos a platicar de la música, pues empezamos a hablar de música y de grupos y de ideas que teníamos que hacer. Teníamos ideas similares en cuanto a música, compartíamos rarezas, él también filmaba cosas. Bueno, el asunto es que entré a Bellas Artes, ya me acabó de enamorar la música, no recuerdo por qué,
pero ocurrió que todas las materias que tomé los primeros años las hice con el grupo de artes plásticas, las de tronco común. ¿Qué? Por esas épocas yo estaba muy metido en las cosas creativas, no solo de audio, sino también me gustaba grabar videos, tomar fotos, hacer payasadas con las cámaras. Y definitivamente tuvo que ver que haya entrado junto con el grupo de artes plásticas, porque ahí empecé a ver también pues la visión que sí es muy diferente a la de los alumnos de música. Sí, Arturo era muy raro porque escribía poemas, tenía libros que él escribía sus poemas y hacía ilustraciones. Peace Pine, la banda de los 90. Empezamos a planear hacer un proyecto y unas grabaciones y estaría padre hacer música. Pues yo recuerdo que no sabía mucho todavía de teoría ni de... no tenía mucha práctica. Entonces empezamos a ver cómo conseguíamos un teclado. Uno de los teclados que primero conseguimos, todos muy chafas, ese era casi de juguete, fue con una tía que nos lo prestó algunas sesiones. Otro teclado nos lo prestó un amigo que se llama Juan Antonio, y él tenía un tecladillo y nos lo prestaba, entonces íbamos a grabar. No sea yo. Sí. Tan bueno los abritones de Story. Pues qué haremos, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar de mi morra, ¿no? Hijo de su madre, no, está ocupado. A ver. Oh, sigue ocupado. Ahorita marcamos. Es una rola ahí. Buena. Vamos haciéndole una, ¿no? Componemos una. Empiécele en esto. ¿Qué te pondremos, mi Juan? Se va a llamar, que se llame... Profundo sentir. A ver, vamos a ver. Bueno. Así improvisada y luego. La razón de esta situación no la sé ya, nuestro amor se vuelve cada vez más vacío. Contigo aprendí lo que es de verdad amar. Y ahora tú despiertes mi verdad. Tu amor al cabo se volvió costumbre. Dentro de ti toda ilusión ha terminado. Me hagas esto, por favor. Algunas veces íbamos a grabar a la casa de Arturo,
otras veces grabamos en mi casa, principalmente en la casa de Arturo. Estaba inquieto en hacer cosas novedosas en aquel entonces. Otro tecladito que estuvo bien padre, que hasta lo que hicimos comprar fue un tecladito como de los 70s, que tenía un amigo que se llamaba Malik, también de música, y nos lo prestaba. Agarraba a alguien la parte grave del teclado con un sonido y a alguien la parte aguda, o alguien se agarraba pegándole a algún metal o algo. Sin ponernos de acuerdo, empezamos a grabar. Hacíamos la primera toma en el cassette y luego después ese cassette lo reproducíamos en otra grabadora pegada a la grabadora que iba a grabar la segunda toma. Canción. Fue un proceso antes del software que manejamos, que nos tocó vivirlo, fue entretenido. Archivamos muchas cosas que apenas va uno desmenuzando en el baúl de los recuerdos. Black. ¿Ahí? Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.
Lo que duró Pixie Pie dejó bastantes canciones que fueron interesantes en su momento. Entonces, así hicimos bastantes canciones hasta que dejamos de trabajar en el año 99. En ese momento yo creo que ya no tomaba yo las clases junto con el salón de Arturo. Y ya me empecé a clavar yo también en otras cosas de música y con otros compañeros. Cada quien tomó caminos distintos. Yo empecé a exponer mis obras como artista plástico y pues me distancié en ese sentido, y él también, era algo natural. ¿Qué horas son? ¿Qué está? ¿Qué horas son? Las 8:20. ¿Cómo te sientes? Qué raro. Ay, raro, qué raro. Mi carrera como pintor, como artista plástico, siempre ha sido enfocada al óleo, la técnica que me ha dejado explayarme mejor. Lo que es la acuarela, el pastel, no es algo que me haga sentir como pez en el agua. La escultura menos, nunca me sentí parte de ella. En el ambiente pues de pintores pues o artistas plásticos hay varios grupos. Por cuestiones comunes entre nosotros pues terminamos juntándonos para separarnos de los pues grupos aleluyos de clásicos, o sea, que se sentían renacentistas, o pues nosotros preferimos algo más actual, ¿no?
Blue Shed, una banda subterránea y la alternativa, banda de Chihuahua. Las primeras grabaciones de Blue Shed fueron en un baño, porque la acústica era buena, con una guitarra acústica, desafinada y mi voz. Era algo primitivo, pero pues eran los inicios y pues era aprender. Estos eran los cassettes de la primera cámara de JVC que usaba, que conservo muchos, que tiene muchos archivos todavía por salir a la luz. La cámara en sí murió básicamente en el 2001, 2000, y pues tuve que hacer una pausa en hacer videos. Esta parte de la canción se le hicimos a la changa, que nos corrió de su tienda, nos corrieron del paseo también, se notaron en la parte pasada, nos corrieron del matiz, porque traíamos un gorrito del paseo, porque no podemos estar parados. Y comienza también a haber una especie como de escena musical más enfocada como a la trova, a la bohemia, a la poesía, en el cual incluso yo participo, ¿no? También recuerdo uno, ¿no? En el que estamos con Jamir, Luna y yo tocando en un concierto, creo que le estábamos abriendo de los primeros conciertos Armando Palomas y... En esta canción, esta parte de la canción es dedicada a la changa. Padres me dijeron del modelo de rock and roll, y te hacemos con la changa, tu domingo se acabó, al día de Bueno, una de las canciones mencionamos precisamente estos encuentros que teníamos con la changa en su tienda, ¿no? Una tienda de ropa y pulseras y cosas así como medio hippies, ¿no? Después de estos eventos como que hay un desencanto, van llegando nuevas influencias, ¿no? Pero todavía se mantienen algunos grupitos de influencias latinas, ¿no? El primero en unirse a Blue Shed fue, antes que nosotros, fue Luis Daniel Rodríguez, Ramírez, ya ni me acuerdo cómo se pide. Soy originario de Los Ángeles, California. Viví 15 años en Ciudad Juárez y conocí a unos camaradas en el bar. Y me solicitaron para que yo les diera unas clases de rap. Y él fue el que nos invitó a nosotros a participar. Fue el primero en conocer a Arturo. No estoy muy seguro qué hacía él, hacía ruidos o bailaba. Yo tuve un problema hace tiempo en mi columna y me lastimé, y desde ese entonces ya no hago pasos suicidas. Así que lo modifiqué. Me solicitaron porque necesitaban a alguien así con mis características. Ya no se comunicó. Si ve este video, o si alguien se acuerda de él o lo ve, pues que le diga que se comunique, que nos hable, que no se desaparezca, que si tiene otra cuenta de Facebook, pues que nos mande invitación. Y Arturo pues de ahí empezó a hacer lo de Blue Shed. Entonces como que de Pixie Pie salió él por su cuenta haciendo sus canciones, sus piezas. Seguí con mis exposiciones. Para el 2003 le dije a Javi, otro compañero de Bellas Artes que estaba en plásticas en otra generación, vi que estaba estudiando guitarra y le dije, ven, vamos a grabar algo. Retomé el nombre de Blue Shed, lo retomé. Y bueno, pues Blue Shed nació en la colonia Santo Niño, que yo vivía cerca de ahí,
Y pues era divertido ir y experimentar con la computadora. Bueno, ¿estás listo? Yo no puedo decirte dónde me vas a encontrar, a dónde vas a llegar. Yo no necesito oírte, me taparé oídos y ya, las orejas escondidas están. Pues yo trabajaba en una tienda de música, se llamaba Melómano. Pues de repente llegaba gente, ¿no? Ahí a la tienda buscando cosas y ahí me gustaba recomendar algunos discos. Y una de las pocas personas que era receptiva a las recomendaciones, pues era Arturo. Y de pronto, pues platicando y así, Arturo me dijo que tenía un proyecto. No sé, no recuerdo si fue así realmente, pero en algún momento me llevó un disco, ¿no? Con unas grabaciones. Era un disco quemado que decía Blue Shit, bandas invitadas, Pigs in Pie. Y yo como, gracias, ¿no? Lo voy a escuchar. Y la verdad la primera vez que lo escuché no lo entendí en absoluto. No lo entendí para nada, ¿no? Simplemente no me gustó, ¿no? Tal vez no quisiste mirarme, tal vez yo no te supe dar, tal vez estaba aquí en mi corazón. Bueno, cuando quería empezar a tocar un instrumento, pues realmente el acceso más fácil era pues contarme con el coro de una iglesia. Recuerdo que fui como 2 veces, aunque había pues que rezar también. Esa era parte del paquete. Y pues bueno, yo estaba aprendiendo. Ya después en Bellas Artes conocí a otros amigos que me enseñaron un poco, realmente cosas muy básicas. Ya después por mi cuenta es cuando realmente aprendí. ¿Cómo estás? Pero qué bien, ya que yo estoy muy lejos estás, Teníamos una rola bastante rockera, se llamaba Trust Me, y pues de ahí como que nació el interés por la producción de videos, gracias a esa vez que pagamos por una filmación de video musical con Eric. Recuerdo que Javi y yo estábamos buscando integrantes en el proceso del 2004 para el 2006. Le comentábamos a varias personas ahí que ya tenían sus bandas más o menos formadas. Les decíamos que qué onda, traemos este proyecto, se llama Blue Shed. Nos tomaban a Lucas, incluso rockstars, ¿no? Acá nos veían así, estos pendejos que, ¿no? Y ahí fue cuando, pues bueno, pues así quedó, seguimos haciendo cosas, nadie nos pelaba, ni nos tomaba en cuenta, pero seguimos haciendo pues, la música. Ya se fue, Descubrí que estaba el MySpace y que estaba YouTube. Estábamos hablando que ya era el 2006 y eso ya tenía como 1 año de existencia. Y yo así de, órale, una plataforma
para que puedan ver tus videos. Era algo nuevo y pues dije, wow, nomás que no tengo cámara. Empezamos a grabar con webcam, con celular que mi hermana tenía. Y empezamos a grabar con webcam y hacíamos música. La webcam pues con una resolución malísima, pero pues igual el entusiasmo ahí estaba el software para editar video. No sé, no sabíamos qué iba a llevarnos a hacer eso, pero lo hacíamos. Arturo Hinojos. Javier González, guitarras. Oye Javier, platícanos un poco acerca de lo que es su proyecto, de lo que es Blue Cheat, cómo se fueron formando, cuánto tiempo tienen con su proyecto de música. Bueno, Blue Cheat es más que nada un concepto. Tenemos rato experimentando, sobre todo en la computadora, y al paso de los años pues han surgido pues una infinidad de canciones que tenemos, las cuales pues algunas son rescatables, otras no tanto, pero igual es parte de la creación. Porque no puedo brillar ante tu corazón, tan solo quiero ser parte de tu estación. Porque no solo basta con mirar, exacto es buen amigo, ayuda a explorar. Y tratamos de lograr un concepto visual, también musical, por eso nos gustan hacer videos caseros, con las herramientas que podemos contar a la mano. Después de protagonizar en un hecho vergonzoso, expulsado del primer duelo. Y proyectos en vivo también que vienen en un futuro y que también hemos tenido. De eso les hablará más Arturo. A ver, platícanos un poco acerca de los proyectos que han tenido en vivo. Bueno, pues realmente hemos tenido presentaciones, lo que es en pues, ciudades pequeñas como Parral, en ranchos, cosas así. O sea, no de ciudades de ranchos, sino, o sea, ranchos en sí, ranchos. En expendios, cosas así. Me llama mucho la atención, ¿por qué Blue Cheat? ¿Por qué el nombre? Ok, bueno, lo de Blue Cheat, bueno, está claro el nombre, ¿no? Azul mierda, ¿por qué? Porque no somos músicos, o sea, entonces tenemos ya la justificación de que pues hacemos basura, entonces ya no hay problema. Y lo de azul es que tiene estilo, o sea, tiene creatividad a pesar de que no es académico, clásico, como lo quieran llamar, o no sé. It's right, it's my empty home, it's my simulation of family pride. Pues realmente es una idea que quiere
pasar una línea. O sea, existe quizás un género de música que es correcto, que es muy bien elaborado. Queremos ir a llevar más allá la experimentación, por eso al llamarlo música basura realmente pues busca precisamente transgredir los géneros. Sí. Yo le regalé unos videos a Saúl Murillo por agradecimiento que nos consiguió unos boletos para un concierto de una banda, y esos videos que le regalé a Saúl no le gustaron, pero me acuerdo que al hermano le llamaron mucho la atención, y ese hermano, Andrés Murillo, tocaba el bajo. Él tenía otro proyecto que se llama Señor Amable, que aún no tiene. Quiso acoplarse con nosotros para tocar el bajo, y órale, va. Porque no puedo brillar ante tu corazón, tan solo quiero ser parte de tu estación. Porque no solo basta con mirar, el tacto es buen amigo, ayuda a explorar. Porque nada es en serio, todo es una broma, si no evalúas mi error. Entonces fue cuando empezamos a tocar en vivo. La primera vez que aprecié a Blue Shit, yo creo que fue por Andrés Murillo Amable. Luego que también se hizo mi amigo por conocerlo en esa tienda. Él llegó un día y me dijo así como, esto qué pedo, ¿no? Entonces, esto está increíble, no sé qué. Y yo así como, a ver, vamos a darle otra oportunidad. Y lo volví a escuchar, ¿no? Como con otra perspectiva. Y fue un parteaguas en mi vida escuchar de esa manera a Blue Shit. So this is the Momo Bar. This is one of the only bars, or maybe even the only bar to play like independent music here in Chihuahua. It closed down about a decade ago, and it's right across the street from a place called, used to be called Animus. And I'd been in there to see a couple rock shows. When I heard about this place, Momo, I wanted to come check this out because this is where Blue Shit actually played a lot of shows. So I was like, hey, I was trying to find it, and I called it MoMA, and people were like, they had no idea what I was talking about because it's actually called Momo. But now it's called nothing because it's closed down. And Animus is still going, but it's called something else now. And after a whole bunch of drama went down over there, they're still in business and they're still playing heavy metal, but now there's no place left to play independent music in Chihuahua. It's kind of a bummer. Cuando tocábamos en el Momo, pues era cuando
Habíamos grabado Hardcore EP, tocaba Juan con nosotros, tocaba el Cerda con nosotros. El sonido de Temueres era demasiado, pues como punk, así, como bastante ruidoso. Los amplificadores los usábamos a madre. Los bateristas tenían que tocar fuertísimo. Los bajistas igual, no se distinguían entre los guitarrazos. No teníamos muchos lugares en donde tocar y el Momo fue como un lugar alternativo a donde podíamos llegar muchas bandas de muchos lados y pues era como una vanguardia, ¿no? Chihuahuense. Hubo muchos toquines muy buenos. La típica chica, agria como un animal. La típica chica, con mucha simpatía. Chica, ¡soy esta polla! Donde yo tocaba el bajo eléctrico en varias bandas diferentes. Una de ellas fue Las Dudes. Y ahí compartí escenario con La Revolución de José Luis Esparza, Te Mueres y Blue Shit en el Momo. La primera vez que participé en un video de Blue Shit fue Out 10. Lo filmamos en el basurero. Hacía mucho aire en este día y eso le dio beneficio al video. Lo único es que olía a pura animal muerto. Lo filmamos en la zona donde tiran los cadáveres de animales. Y olía muy mal. Encontramos unos perros ahí que nos sirvieron para unas tomas. Fue de incógnito a ver una tocada de Blue Shit a un bar café que se llamaba Absurdo Café, no recuerdo. Pero sé que el lugar cerró una semana después, creo que fue mal augurio para ellos. O no lo sé. Hay una cápsula que vamos a ponerles ahorita, que hay una especie de concurso para el Manifest, se llama Subte de Manifest, y son bandas que pelean para tocar en el Manifest. Bueno, nosotros nos llamamos Mallory. De que grabamos nuestro primer demo fue en mayo del año pasado. Y ya en este mayo grabamos lo que es un LP. Ya estar aquí es como
increíble. Hola, nosotros somos 60 Tigres, somos de Monterrey. Es una experiencia como nueva para nosotros porque en sí nunca hemos concursado, pero claro que queremos tocar en el Manifest. Nos pueden ubicar con nuestra página de MySpace, que es www.myspace.com/60tigres. Hola, ¿qué onda? Nosotros somos Running Guns, somos de aquí del Distrito Federal. El sonido de Running Guns se basa primeramente en bandas muy clásicas como Led Zeppelin, los Rolling Stones. Pueden encontrarnos en el MySpace, que es myspace.com/Running Guns. Nosotros somos Technicolor Fabric, somos de Guadalajara. Lo definimos como rock de carretera. Es un rock medio bailable, muy fácil de escuchar. myspace.com/Technicolor Fabrics. Nosotros somos Blue Shed, venimos de Chihuahua. Hay mucha emoción por nuestra parte porque nuestra música no siempre es bien considerada, ¿no? Muchas veces lo ven la gente como basura y bueno, es parte de nuestra intención. Pero cuando alguien se da cuenta que existe arte ahí es cuando nos emocionamos, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Marcel Tofel. Los eventos obviamente todos son buenos, pero ojalá y todos tuvieran el nivel de calidad que tiene el que hace Manifest. Una selección previa que ellos hicieron. Esta selección llevó hasta 30 bandas. Y de esas 30 bandas, entre los jurados y yo, seleccionamos estas 5 que vamos a escuchar y en vivo. Pero yo creo que lo importante, sobre todo para el Manifest, es que la banda suene bien en vivo. O sea, que tenga algo que dar, que realmente tenga el nivel para el escenario que les están prestando, ¿no? Que es el del Festival Manifest. Se fueron a la Ciudad de México, iban a un concurso o algo así, y como no estaba bien enterada, quiero que me platiquen a qué fueron a tocar allá. Bueno, es que fue un concurso, es del Manifest, era la selección de 5 bandas, se seleccionaron de 203 videoclips, 5 de ellos, entonces entre esos estábamos nosotros. Entonces de ahí surgió la oportunidad de tocar en el DF para que nos calaran pues cómo tocábamos en vivo y todo ese rollo. Lo tuvimos que subir en la página de Prodigy, era un concurso patrocinado por Prodigy MSN. Entonces subí un video de la banda al azar y pues resultó, fue algo curioso. Pues sí fue pues un viaje gratis, fue agradable y pues de alguna manera representando a Chihuahua, porque había otra banda de Monterrey, de Guadalajara y 2 de México. Arturo me invitó a tocar una vez en Blue Shed, porque nunca tuve una banda en esa época, solo tuve una, pero todo el mundo sabía así como que, pues el Chuy toca batería, dile, ¿no? Y me invitó a mí y esa vez también Benito Jiménez se acopló a tocar. Para una presentación, creo que primero fue en el Momo, en el extinto ya Momo. Me gusta mucho esa presentación, me gustó mucho. Y después tocamos en el Rocampeonato Telcel.
Fue una experiencia muy chida porque pues yo tocando, ¿no? Con mis amigos, estuvo muy chido. Ves que todo es vano, y el vano tú quieres ser. Ofendieron a tu hermano y lo justo es defender. Si te llega cerca el daño, el bravo te vas a hacer. Raro es el peldaño que no debes vencer. Que no se te haga extraño, que extraño puedes crecer. Ahí tocamos Chuy y yo con Blue Sheet porque nos invitaron y pues para mí fue una experiencia muy gratificante. Creo que nunca había tocado en un lugar así donde hubiera tanto espectador, ¿no? No sé si la raza se habrá sacado de onda con ese toquín o qué, pero pues estuvo chido. Puedo decir que le abría Café Tacuba, ¿no? Y toqué la guitarra en esa ocasión. Nos quedamos, Walter Pitillo, hicimos el fitness, ¿no? Entonces ya, pues con el fitness se puso un poquito más electrónico, ¿no? Pues ya falta de batería y otra guitarra, pues ya lo cambiamos por una batería eléctrica, bueno, pues sí, una drum machine, una caja de ritmos y pues ya metíamos más sintes. Antes nomás Pita tocaba el sinte, ¿no? No, pues el pedo fue ese, pues traíamos la banda en chinga y empezó el pedo ese del rocampeonato y ya pues yo metí pues mis datos en la convocatoria, le entré, güey, y el trip era así como que mandar mensajes de texto al principio para que te escogieran dentro de los seleccionados por tu estado, ¿no? Por la zona esa madre. Y ya pues ahí nos movimos una leve y de repente me acuerdo que estaba en clases, güey, en la uni y me llegó el mensaje, porque yo tenía registrado mi cel de ese pedo. Y me llegó de que habíamos sido seleccionados para tocar, güey, aquí en Chihuahua, ¿no? Entonces acá de que no mames. Y ya, pues tocamos, güey, estuvo chido, vinieron unas bandillas, eran de Juárez, ¿no? Había de 2-3 lados, estaba el Blue Sheet. Y la verdad, de más bandas así, pues no me acuerdo, me acuerdo más del cotorreo ahí local del party. Pues ya ganamos ese trip aquí, el rocampeonato. Y pues ya estuvo chido porque tocamos en el Palacio de los Deportes con The Hives. ¿Quién más tocó? El $6 Million Weirdo y Los Odio. Y no me acuerdo así, o sea, pues había bandas chidas, ¿no? Acá mexas. Y la neta, los que tocaron del país estuvieron súper vergas, güey. Los que ganaron teletransportadores estaban bien chidos, güey, neta. Y creo que valieron madre después, o sea, todo lo que resultó de esa cosa después valió madre, güey. Manches tu apellido, es verdad.
Cuando Blue Shed dejó de estar en la escena, hablando en presentaciones en vivo, no dejó de seguir produciendo en cuanto a música y videoclips. De hecho, podría decirse que los videos fueron mejorando considerablemente. Puedo ser tu ideal, blanco perfecto, a la serenidad. Puedo prender en llamas mi cuerpo para que me veas brillar en tu mirar. Nunca me tocó ir a un toquín de Blue Shed y yo tenía la falsa idea de que era un proyecto únicamente audiovisual, ¿no? O sea, que no hacían presentaciones en vivo. Misteriosa, ¿no? En la que solamente los vamos a ver a través de un monitor, ¿no? Desierta, qué desilusión, ideas huecas que perderán tu ubicación. Keystone fue un proyecto alterno que quise hacer mientras estaba en Blue Shed, de canciones propias, escritas y musicalizadas por mí. Hice un disco de 12 canciones que se llamó Chasing Feelings y también quise incursionar en la producción de videos. Hice dos, uno que se llamó En el Bar y otro que se llamó... no me acuerdo. Bueno, pues los bares en Chihuahua casi siempre es al 1 o 2. Igual es pedir fecha, hacer tu tocada, cobrar tu cover y esa es ganancia de la banda. Yo hubo veces en que toqué por cerveza, o sea, ni siquiera nos pagaban, ¿no? Nos daban cerveza en vez de pagarnos y sí siento que vivimos como aislados. No es lo mismo vivir en el centro sur del país o incluso en Monterrey, ¿no? Porque para salir de Chihuahua pues tenemos que viajar 8 horas mínimo para salir del estado. Pues sí se centra un poquito más la música acá del centro al sur del país, ¿no? O sea, bueno, pues en el centro más que nada, ¿no? En las ciudades grandes, ¿no? My first experience with making videos with Arturo was with the band Blue Shed, and at first I didn't know that we were even really making videos because the stuff that we were doing was pretty fucking out there. And so it wasn't like any kind of music video that I'd ever seen before. So I either thought he was really fucking up or he's about to make some fucking kind of awesome music video that I'd never seen before. Quiero vivir aquí contigo, aunque no hay razones, están muertas. Bueno, incluso en las canciones, en las letras, ¿no? De las canciones de Blue Shed, que también están torcidas, ¿no? Están llenas de esas ironías, de ese humor. No sé si negro, yo lo llamaría más como un humor
como ácido, como cáustico, ¿no? Así deformando los rostros, ¿no? La voz, los instrumentos, las ideas, ¿no? Las ideas socialmente consensuadas, ¿no? Incluso las políticamente correctas las está todo el tiempo cuestionando, ¿no? Que es muy potente en ese sentido el discurso a nivel filosófico también. Es como muy irreverente por un lado, un montón de guiños, de ironías, de sarcasmos. Con Arturo en Blue Sheet colaboramos Joaquín Calleros, Javier González y yo. Todos nos conocimos en Bellas Artes. En el video de la visión del porqué era algo sobre lo que estamos pasando ahorita en Chihuahua. Pues soy un forcero en esta nación. En el video de la visión del porqué, en el video de la visión del porqué, en la visión del porqué, el problema que está pasando en el estado de Chihuahua sobre los secuestros, quisimos representar. El video de la visión del porqué lo grabamos como una metáfora sobre la violencia que está padeciendo el Estado y el país, como un contraste, ¿no? Entre lo que está ocurriendo y la poca reacción que hay en la sociedad ante esto. En algún punto Blue Shed empezó a agarrar poca notoriedad, o por lo menos comentaban al respecto, y un tipo comentó en el anonimato en YouTube, me mandó un comentario que me decía que quién me patrocinaba, y pues la verdad pues fue sumamente gracioso, porque pues nosotros siempre lo hemos hecho todo nosotros. En muchos videos aparecen cosas de utilería que hemos hecho, por ejemplo, máscaras, esculturas, pues las escenografías, vestuario, que en realidad era ropa vieja que utilizábamos, que nos encontrábamos. A veces colaboró otra gente que andaba en la calle de apariencia muy rara y la invitábamos a participar. Vida no es eterna, esperas para vivir, nuestras quejas serán eternas. En el video Nuestras quejas serán eternas, Javier y yo salimos de algo entre albañil y vagabundo. Tenemos secuestrada a Sandra y la liberamos para que se una a nosotros en la fiesta. No se va a dónde, solo vanidad. Esta cámara Sony Cybershot la usamos del 2007 a 2011. Se desmadró, de hecho se desmadró después, pero gracias a que ya tenía otra cámara no lo resentí tanto. Pero esta cámara nos acompañó en diferentes tocadas, diferentes videoclips memorables de Blue Shed. Incluso yo no sé si por ejemplo Arturo sepa tocar algún instrumento o cantar, ¿no? Lo cual no me importa, porque eso creo que le da una textura muy interesante a este proyecto. Para mí esta música no pudo haber salido de un músico, sino de alguien que se dedica a las artes audiovisuales, ¿no? O visuales. Llegó un momento en que estaba saturado de Blue Shed y dije, bueno, vamos a hacer otro proyecto, que fue un proyecto breve de si no me equivoco, fueron 4 canciones. El proyecto es Grey Mainstream Dreamers. Mira cómo se ven las estrellas escondidas.
Es un nombre que Javier González y yo lo creamos. El proyecto de Grime Sting Dreamers estuvo integrado por Rubén Meléndez, por Felipe Monje Contreras, Javier González y yo. Trabajé en un video llamado Seducida por Espejos, en lo cual era caminar por una calle de la ciudad. Es mucha sensibilidad y me retengo. Esta historia se repite, no me entretengo. Estuvo chévere, breve pero chévere. Yo creo que la gente no tiene la culpa de cómo le va a una banda. Tu banda le va a ir como tú la trabajes, como tú hagas la música, como tú la compongas. Pues creo que estuve un tiempo alejado de la música, sobre todo porque no tenía instrumento propio. Entonces, pues es difícil, ¿no? Siempre darle. Yo volví a hacer música en el 2014 cuando me invitaron Oscar y Janine a formar parte de Parábolas del Bosque. Creo que, bueno, al menos estoy en un momento de mi vida en el que estoy revalorando seriamente todo esto de tocar en lugares exclusivos. Aquí en Chihuahua está Don Burro y están otros lugares, ¿no? Que son muy pocos realmente los lugares donde hay este tipo de música alternativa o independiente o yo qué sé, como le quieras llamar. Pero últimamente siento que son como lugares exclusivos, excluyentes más que exclusivos. Y actualmente estoy muy en favor de, y lo he hecho últimamente, de ir a tocar a las calles, las propinas que te dan, ¿no? Entonces es otra forma de ganarse la vida. Lo he hecho últimamente con mi amigo Benito Jiménez, nos vamos a tocar y es un oficio. Entonces yo al menos yo ya estoy como muy cansado de las escenas y estoy cansado de como estos conceptos de exclusividad. Paperas, una banda de Monterrey, Chihuahua. Curiosamente, el primer indicio de Paperas con ese nombre, las primeras canciones, fueron en el 95 también, con un amigo que se llama Omar. Hicimos 3 canciones, una se llamaba Las Ánimas, otra Este es el Mundo Nerd, y la tercera no recuerdo el nombre. En un mundo perdido, en el caos actual, lleno de drogadicción, donde él habla de ellos es puros números, ser cubierto de mierda para toda la vida, para toda la muerte, para cualquier medida, sin importancia alguna. Este es el mundo nerd para los olvidados de la viva juventud. Yeah. Un mundo perdido. Este es el mundo nerd, donde él habla de ellos es sin importancia alguna pura mierda. Yeah. Usamos un teclado Casio que Omar tenía. Y pues fue algo espontáneo, primitivo, sin ningún tecnicismo, solo divertimento. Hubo ahí una lluvia de ideas, de varios nombres. El de Paperas pues lo propuso José Arturo.
No me acuerdo de los otros nombres realmente, pero eran, pues, por ahí iba, ¿no? Algo enfermizo, creo. Y ese fue el que se me hizo más chido a mí y a él también, y nos quedamos con ese. Tú eres esa mujer querida, te quise comer, ya que nos habíamos cruzado en el camino, no tenías que correr. To date, I've been in 5 Paperas music videos. The first one we shot right here on location in Chihuahua, Mexico. Pues ya teníamos ganas de hacer algo, José Arturo y yo, desde, no sé, ya no me acuerdo, como desde un año antes de que empezáramos a hablar de esto, creo. José Arturo me empezó a mandar las primeras pistas y pues sobre eso ya empezamos a trabajar y a hacer las rolas, cada quien poniéndoles sus partes, y así resultó este pedo, ¿no? Esta mezcla rara. Quiero saludar a una banda que me hicieron mucha gracia, se llaman Paperas. Tienen un EP que se llama Sexo con Plantas, que está muy divertido. Veo que un desastre natural, veo que un cielo artificial, la mano del hombre puede ser fatal. Puede ser fatal. Veo que un desastre natural, veo que un cielo artificial, la mano del hombre puede ser fatal. Puede ser fatal. El apocalipsis es un chiste malo, tiene múltiples versiones, todo está descarado. Es la muerte estúpida de la pinche humanidad. Cruzar los dinosaurios se la van a respetar. Somos aliens de los aliens, una especie con la cual muy seguramente nadie se quiere topar. Hace rato que desde que escuché el primer EP Paperas se me hizo muy interesante y se dio la oportunidad de tener un acto que cerrara un evento que se llama Los Buenos Tiempos Fest, y se nos ocurrió que sería buena idea hacer por primera vez la reunión de Paperas. El after está hecho junto con unos amigos que se llaman Pesadilla y han hecho eventos en su terraza. Animalistas que no son humanistas, pacifistas con muertes en sus listas, moralistas, filósofos arribistas, Moralistas escandalosos haciendo el oso. Animalistas que no son humanistas, de corazón conformistas, pacifistas con muertes en sus listas. Una rola que tiene un tono como ambientalista, medio sarcástico. And after that, I shot the next 4 videos for Paperas, actually in Washington State in the United States, which was a little weird because I had to enlist the help of other people who hadn't heard Paperas music before, and to bring them in to make a music video for a band that you never heard of. It's been really cool to see how that's kind of really grown from people not knowing about the project and wondering
whether they should do a music video because they had never done one before, to turn into being really excited about working on each one of these videos. Esto es paperas, güey. En este manifiesto se esconden las fieras. Esto es paperas, güey. Desde Chihuahua y Santa Catarina. Esto es paperas, güey. En este manifiesto se esconden las fieras. Pues es como la típica rola de una banda que se llama como La Banda, ¿no? Así que bien clásico. Se me hizo chido una rola que hablara de este proyecto y que fuera onda hip hop y que mencionara nuestros lugares de orígenes y que pues hablara de cosas que no nos gustan. A principios del 2018 empecé proyecto de Gruno, ese es mi nuevo seudónimo, un nuevo proyecto para hacer colaboraciones. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltaron hacia mí. Yo no estoy muy empapado en lo que es la música alternativa, rock, quimera o como la llamen. Yo soy más bien del género regional aquí. Pero bueno, a pesar de eso estamos metidos en el proyecto. I'm Jefferson Elliott, and we're here in Chihuahua. There's motorbikes and stuff running around, but it's not going to stop us. It's February 19th, 2020, and we're here in Chihuahua, Mexico. We're doing a little location scouting for the Gruno video. We're filming a video today called, hey, right there, that's some Gruno fans, and we're filming a Smile tonight. We particularly like this setting for the shot because, as you can see, there's a bunch of random shit here, and it's beauty that's kind of mixed with garbage, which I think is what the Gruno vibe is. To be honest with you, this is my first Gruno video. She's unhappy in this world. She's a material girl. She wants new lines of coke. Empecé un nuevo proyecto ya como solista. He estado trabajando con guitarristas, con bajo eléctrico, mi nueva etapa. Días han pasado sin que vuelva a verte. Ya olvidé cómo contar si no vuelvo a ese lugar. Entre más oscuro está, más te quiero ver. Es algo, es como, siempre he dicho que es como una anomalía Blue Shit, o los proyectos en los que se ha involucrado Arturo. Pero bueno, también aparte de Arturo, siempre han estado otras personas, ¿no? Por ejemplo en Pix and Pie, que era Alan.
En Blueshed siempre se acompañaron tanto Arturo como Javi González, ¿no? Que el Javi, pues para mí siempre fue un personaje como nunca supe de dónde había salido, ¿no? Últimamente pues me dedico a ser programador, ya no he tocado mucho la guitarra, realmente no, aunque mi instrumento favorito es el bajo. Era como un personaje, ¿no? Como se supone que uno aquí en Chihuahua conoce a todo mundo porque es un rancho, como se dice. Recuerdo mucho una canción de Blueshed que es Amor Gore en Harvard, en donde ahí el protagónico pues más bien es Javi, ¿no? Tanto en el video como en la voz. Cuando yo la escuché era como, ¿qué es esto, no? Es como Sonic Youth, como esos experimentos de ruido de Sonic Youth, Velvet Underground, no sé, o sea, era increíble, ¿no? Viniendo de personas que estaban aquí, ¿no? A una cuadra, dos de donde vivimos, ¿no? Bueno, pues ya después de todo ese trip de bandas y así, ya empecé a clavarme más en la electrónica y hice un proyecto que se llama Ramos 21. Hay unas rolillas ahí en la red y todo el pedo. Después lo cambié a Jonaf y es ahorita el patín que ando haciendo y con el que voy a colaborar con Arturo en Gruno, ¿no? Todo ese rollo. Somehow belong to the stars. Con Gruno participé con Arturo como vocalista, rapera. Fueron 2 canciones en esta colaboración, de Fake Mercy y Te extraño como un imbécil. Quiero conducir el evento sin sufrimiento. Quiero revivir del desierto, adquirir un talento. Como un imbécil repetir el lamento. Ya es momento. Lo bonito de vivir aquí en Chihuahua, lo que más me gusta es que nosotros no queremos parecernos a nadie, sino que tenemos ese algo original, ¿no? Ese plus que nadie más tiene en otros estados. Por ejemplo, yo escucho bandas de Ciudad de México y muchas son como copias de otras bandas, ¿no? En cambio, aquí en Chihuahua, si tú escuchas a Blueshed, ¿dónde más has escuchado a Blueshed, no? O ¿dónde más escuchas a una especie de Te Mueres? A pesar de las dificultades, somos muy prolíficos aquí en Chihuahua en cuanto al arte, y es arte de calidad. Con el internet se pueden hasta hacer los streamings, también podemos hacer tocadas en nuestros propios ensayos, como siempre lo hemos hecho, y de todos modos va la misma gente que va al bar, van a tu ensayo, porque somos los mismos, porque en Chihuahua, en la escena, somos todos, somos los mismos siempre. No hay una circulación, pues, de variedad de gente y de banda. Enloquecer, enloquecer con las melodías esas, con las melodías esas. And I really like it here in Chihuahua. Things are a little bit slower than in Mexico City or some other places in Mexico that I visit. And I feel completely comfortable and safe here, even though in the media it says that this is not a safe city at all.
Dejé un poco el personaje en el proyecto de Bruno. Me salí del personaje para ir a buscar nuevos horizontes. El destino por ahí me mandó a un programa de karaoke. Encontré una faceta nueva como conductor en un programa de karaoke. Y también me salieron ahí algunos trabajillos como cantante. De lunes a domingo voy desesperado, el corazón prendido en el calendario, buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado, mis manecillas giran yo y al contrario, bebiéndome la vida a sorbos de tragos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto para unirme a tu mirada. Dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Recuerdo la vida por ti, si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.